Pero el sistema educativo no está hecho para prevenir, está hecho para paliar lo que ya el desastre. Claro, para intervenir una vez esté. Claro, cuando ya en la universidad aparecen esas ansiedades, esa crisis existencial, la típica, ¿no? La crisis de los 40, la crisis de los 40 y la no de los 30 y la de los 20. Exactamente. La conciencia de qué resortes míos están saltando cuando una persona, ¿no? Como cuando tengo un enfrentamiento con una persona. Claro, ¿no? Ya hablamos de responsabilidad afectiva. Exacto. Claro, y tenemos un problema con eso. Yo hay una frase que me gusta mucho decir y es: hemos llegado antes a la luna que a nuestro propio corazón. O sea, nosotros estamos viendo las consecuencias de no atender la educación emocional desde la escuela. Y además, una de las causas es no hay formación del profesorado en este ámbito. Y bueno, es que la formación del profesorado es muy escasa. La educación es sin duda una de las herramientas fundamentales para transformar nuestro mundo. Pero surge una pregunta fundamental. ¿Está la sociedad realmente preparada para estos cambios y para transformar nuestro mundo en base a la educación? ¿O seguimos anclados a ese modelo más tradicional? Bueno, pues esta pregunta y muchas otras nos la va a responder hoy nuestra invitada, que es Mar González Vida, que ella es psicopedagoga y además psicoterapeuta. Pero no seré yo quien la presente, vamos a dejarla a ella, que tiene un largo recorrido y estoy deseando que la conozcáis. Así que bienvenida, Mar, es un placer tenerte con nosotros hoy. Y como te digo, bueno, yo te he presentado brevemente, así que cuéntanos tú, que yo sé que tú tienes ahí trayectoria. Sí, me da un poco de vergüenza, como te he dicho antes, pero bueno, sí, tengo bastante trayectoria. Cuando acabé psicopedagogía, estaba súper perdida y además pues las prácticas yo las había hecho en un centro de desintoxicación de drogodependientes, entonces como que no tenía muy claro hacia dónde ir. Y empecé como a hacer voluntariados por un lado y por otro lado a continuar mi formación académica. Entonces hice un máster de psicoterapia grupal y psicodrama, que bueno, eso me enseñó la importancia de lo grupal, de lo importante que es que trabajemos en grupo y en comunidad. Y por otro lado también hice un máster de prevención e intervención en problemas y trastornos de la conducta desde la escuela, para poner el foco ahí de, bueno, falta algo en este sistema educativo y es importante que podamos ahondar en eso, ¿no? Que es un poco de lo que tratamos hoy. Además, hoy justo vamos a ver pues, esas claves para entender cómo la educación puede evolucionar y ser un motor de cambio real. Además, yo creo que la pregunta de toda la conversación de hoy es si la educación está en el camino correcto para este cambio, que la iremos desglosando poco a poco a lo largo de toda nuestra conversación. Pero bueno, lo primero de todo, y quiero centrarme sobre todo porque además es un tema que es muy recurrente a día de hoy, porque el sistema educativo moderno ahora mismo se enfrenta a críticas así, porque se considera, bueno, porque está desconectado de las necesidades que realmente tiene la sociedad y las necesidades humanas más básicas, sobre todo las emociones. Vamos a empezar hablando de emociones. Entonces es cierto que para preparar a nuestros jóvenes para un mundo pues, académico, más laboral, no hay que dejar al margen justamente estas emociones, ¿no? Entonces no hay que dejar al margen este bienestar integral del alumnado. Entonces, ¿cómo crees que afecta el sistema educativo actual a la necesidad emocional específica dentro de cada etapa evolutiva? Porque al final esto sabemos que va modificándose, ¿no? Bueno, es como muy amplio, ¿no? O sea, hay como un elemento transversal que es el exceso de estrés, el tengo que llegar a una meta, la competitividad, la falta de cohesión social, ¿no? Todo esto es como afecta a todas las etapas evolutivas, incluso más fuera del sistema educativo, ¿no? Como que todo está enfocado a conseguir objetivos, a ser productivos y no a ser creativos, que es lo que necesitamos ser por condición natural, ¿no? Y por otro lado, si nos ponemos en casos más específicos, ¿no? Pues por ejemplo, durante la infancia hay una necesidad de vinculación, de confianza, de seguridad, que eso, ahí sí que podemos decir como que en las primeras etapas escolares, el preescolar, ¿no? En los 3 primeros años de escolarización, sí que las atiende un poco más, pero cuando pasamos a la primaria, ¿no? A partir de los 6 años, empiezan como a decaer, ¿no? Es como que, bueno, ya está en el cole, ya esto no se deja de un lado, ¿no? Y empezamos a introducir esa estructura física incluso de la aula, todo en fila, como un poco cerillas metidas en una caja, con unos objetivos, con unas calificaciones cuantitativas en vez de cualitativas, ¿no? Y a nivel individual todo. Exacto.
y como que todo enfocado en el resultado, no en el proceso ni en la individualización, como tú dices, de cómo es esta persona y qué evolución ha tenido, ¿no? Entonces, al final, en esta etapa, como que empieza como la semilla de lo que va a venir después, que es en la adolescencia, ¿no? Como que esa necesidad de autonomía, de explorar, de investigar el mundo, de no ser lo que, o sea, como de separarme de mi familia y empezar a ser un ser social y autónomo, adulto, ¿no? Eso tampoco está atendido. Y es que incluso no están atendidos, que esto, bueno, esto, si quieres luego lo comentamos un poco más, los ritmos circadianos de la adolescencia, que en esa etapa cambian, y esto es neurología, no hace falta que lo diga, que no lo digo yo, ¿no? Que como que se retrasa la producción de melatonina unas 2 horas. Entonces, si tenemos un sistema educativo que no atiende los ritmos de descanso, los chicos y chicas van estresados porque no han tenido ese descanso necesario, y es una cadena, ¿no? Entonces, vemos como hay un auge de medicalización en la adolescencia, que esto es un poco fuerte. Hay un auge de, bueno, pues de muchos problemas de salud mental, hasta el más grave, ¿no? Que puede ser el suicidio o los intentos de suicidio, autolesiones, que dice, ostras, aquí pasa algo, ¿no? Y que no estamos atendiendo, que creo que es el problema fundamental. Exacto. Que está ahí, lo estamos viendo, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad realmente? Ya no solo desde la educación, sino a nivel general, exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué estamos haciendo? Claro, porque en una sociedad, aunque nosotros vivamos en un sistema muy estructurado, como muy racional, ¿vale? En realidad nosotros somos una tribu de animales. Y si no cuidamos a nuestros jóvenes, estamos cometiendo un gran error, porque es uno de los eslabones más importantes de nuestro sistema. Porque cuando yo sea viejita, o tú, ¿no? Cuando nuestra generación sea viejito y vulnerable y tengamos que tener alguien que nos cuida, estos jóvenes que estamos criando van a ser los que nos van a cuidar y los que van a enseñar a los siguientes jóvenes. Entonces, si no cuidamos esto, que junto con la vejez es la etapa más vulnerable, la infancia y la adolescencia, tenemos un gran problema, ¿no? Además, como comentaba, si desde primaria no trabajamos todo el tema de emociones, inteligencia emocional, ¿qué no pasa cuando llegamos a, ya no digo, ya la adolescencia ni te cuento, pero ya hablando de universidad? Claro, claro. Cero inteligencia emocional, bueno, no sabemos relacionarnos de una manera sana además, y esto al final, como dices, llega un punto en el que vamos evolucionando y nosotros seguimos igual, ¿no? Como sociedad. Es que el sistema educativo, si te das cuenta, todo está en nuestra sociedad, está hecho para la prevención, ¿no? La medicina, ¿no? No fuméis, ¿no? Bueno, sí, como muchas cosas, pero el sistema educativo no está hecho para prevenir, está hecho para paliar lo que ya el desastre. Claro, para ¿no? intervenir una vez esté. Claro, cuando ya en la universidad aparecen esas ansiedades, esa crisis existencial, la típica, ¿no? La crisis de los 40, la crisis de los 40... Y la de los 30 y la de los 20. Exactamente. No es más que estoy completamente perdida en la vida porque no he tenido en cuenta todo un espectro que tiene que ver con el autoconocimiento, el establecimiento de relaciones sanas, cuidadosas, respetuosas, cariñosas, la conciencia de qué resortes míos están saltando cuando una persona, ¿no? Como cuando tengo un enfrentamiento con una persona. Claro, ¿no? Ya hablamos de responsabilidad afectiva, exacto. Hablamos de hacer introspección, que es muy complicado porque no nos enseñan a sentarnos con nosotras mismas y decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿O cómo estoy? Claro, y tenemos un problema con eso. Yo hay una frase que me gusta mucho decir y es, hemos llegado antes a la luna que a nuestro propio corazón. O corazón, o alma, o conciencia, como lo quieras llamar, me da igual, ¿no? Y claro, yo venía en el coche pensando, ¿tendremos alguna vez seres que sean capaces de responder a la pregunta ¿cómo estás? Más allá de un bien, un puf o un mal? Ojalá. Ojalá. Porque eso es completamente abierto. Yo siempre, cuando estoy haciendo terapia con alguien, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿bien qué es? Porque bien es lo que le dices a la vecina en el ascensor, o bien es, me han puesto matrícula de honor en un examen, en una asignatura, ¿no? Y dices, espérate, concreta, ¿no? Y es una pregunta tan simple. ¿O qué hay detrás de ese bien? Que ya no ahí nos metemos en un berenjenal.
Queda para otro seminario. Ese melón no lo abrimos hoy. Tal cual. Bueno, ¿por qué crees que existe esta desconexión emocional en la educación? Pues precisamente porque no se atienden estas necesidades. Hay una corriente, en los años 80 y en los 90, hubo como una corriente educativa de los profesores solo enseñan, no educan. Que aquí estamos las consecuencias. La generación de los de 30, 40, estamos como las maracas, tal cual, súper medicalizados y muy perdidos. Entonces, nosotros estamos viendo las consecuencias de no atender la educación emocional desde la escuela. Y además, una de las causas es no hay formación del profesorado en este ámbito. Y bueno, es que la formación del profesorado es muy escasa en muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que está un poco anticuada en el sentido de que está muy bien porque al final hay que enseñar la base, sí, fundamental, pero el sistema educativo ha cambiado muchísimo y los modelos de aprendizaje han cambiado mucho. Claro. Y además, los que nos dedicamos a todo esto somos conocedores de la importancia de seguir evolucionando las metodologías de aprendizaje. Entonces, claro, ¿por qué esto no se da en la carrera universitaria? ¿Por qué? Porque luego tú lo estudias, ¿no? O te formas cuando ya estás trabajando o cuando quizás pues, ya has terminado la carrera. ¿Por qué no lo damos antes? Porque no conviene. Tal cual. Como para decirlo de la manera más diplomática, ¿no? Sí. Es como, bueno, hay otras necesidades a nivel global que interesan más, ¿vale? Pero bueno, entonces tenemos estas consecuencias, vamos a asumirlas, ¿no? Y vamos a cuidar. Hay una cosa que no se nos puede olvidar, que es la Carta de los Derechos de la Infancia y los Derechos Humanos, y es una vida digna. Y una vida digna no es que sea un buen operario el día de mañana, porque el sistema educativo nos forma para recibir órdenes muy bien, eso sí, es magistral, pero es que necesitamos enfrentarnos a la vida real. Es que necesitamos saber cuántas mamás primerizas lo estoy haciendo bien. Claro que lo estás haciendo bien, ¿entiendes? Hombre, si te dejas a tu niña en la calle sola, claro, no dentro lo estás haciendo bien. de lo que entendemos como algo lógico, claro, ¿no? Pero, o sea, cuando el sistema educativo no te prepara para ser persona, sino para ser trabajadora, algo está fallando, porque no eres solo una trabajadora. Que sí, que es importante, por supuesto, que los conocimientos académicos son imprescindibles, la cultura es importantísima, pero ayúdame a gestionar todo eso. Claro, o aplícamelo a la vida diaria, claro. Porque realmente las competencias en las que nos formamos cuando estamos en primaria, en preescolar, todo esto luego se aplica a la vida diaria. Es decir, yo sé sumar, sé restar, sé multiplicar, ¿no? Yo sé matemáticas porque luego tengo que ir a una tienda y tengo que saber que me están dando bien el cambio, o yo me dedico a trabajar en una tienda y tengo que dar bien el cambio, exacto, aunque lo hagan las máquinas, ahora la máquina se rompe y yo dejo de cobrarle a la gente. Claro, es que imagínate que hay un apagón, ¿no? De estas series apocalípticas, ¿no? De esta cinematografía, que hay un apagón y ¿ahora qué? ¿Cómo nos gestionamos? O sea, me acuerdo una vez que en mi edificio se fue la luz y durante un día y yo estaba muy nerviosa porque decía, mi trabajo depende de un móvil, de un ordenador. ¿Qué hago? Yo que partiendo de la base de que si se va la luz y no carga el móvil, no tengo alarma. No soy nadie. No duermo esa noche para venir a trabajar. Tal cual. Bueno, has comentado que hacemos mucho énfasis en el rendimiento individual, que no nos centramos tanto en el grupal. Y esto también lo has comentado tú al principio, genera algo un entorno muy competitivo dentro del aula. Aunque tiene también como su parte positiva, que es que quizá impulsa, ¿no?, ese esfuerzo individual, que también es necesario, pero la contraposición o la contraparte, ¿no?, como la otra parte de todo esto es que es perjudicial para ese desarrollo social y ese desarrollo emocional que estamos hablando del alumnado. ¿Qué impacto consideras que tiene esta competitividad en los estudiantes? La comparación entre iguales, que esto es el germen de nuestra salud mental. Porque si te das cuenta, yo siempre digo, lo peor que se le puede hacer a un niño o a una niña es compararlo con otro. Porque ahí está introduciendo en su diálogo interno, tengo que ser como tal o tengo que ser mejor que tal, nunca tengo que ser como soy. Esto es un problemón, porque es bola de nieve total. Y al final, oye, pues no sé por qué tengo ansiedad, bueno, vamos a rascar. Es que toda mi vida he sido la niña buena, por ejemplo. Siempre he sido señalada como, mira qué buena es Marianita, que saca muy buenas notas y siempre está en silencio. Y ya le estás poniendo un estigma
una etiqueta y no me puedo salir de esta etiqueta. Claro, además ya no puedo opinar, no puedo hablar, no Exacto. puedo, porque yo soy la que está siempre callada. Exacto. Y es bueno, porque siempre me han dado refuerzos Claro, positivos. y además yo, que soy una niña, que lo único que quiero es vincularme, como decíamos antes de la etapa, ¿no? Es vincularme y que me quieran, pues tengo que hacer esto, independientemente de que yo sea así o de que yo tenga una que sea variable, ¿no? Claro, que es lo que has comentado antes, que al final luego evolucionamos y en la adolescencia puede ser o no que seamos como éramos de chicos, que al final somos humanos y vamos evolucionando por suerte. Exacto. O eso creemos. Que se me abre otro tema, pero bueno, uno de los ejemplos de estoy criando bien a un niño es la rebeldía en la adolescencia, pero bueno, esto lo dejamos un poquito aparte. En cuanto a lo malo, ¿no?, del sistema tan individualizado, la comparación, la exclusión, porque si yo no soy tan buena como otra, a lo mejor tengo que dejar de estudiar o cuando pueda, ¿no?, de abandono escolar. La ansiedad y el estrés, o sea, hay una cantidad, sobre todo mujeres, niñas, adolescentes, en terapia, porque no he sacado un 9,8, que dices, corazón, que tienes 16 años, ¿sabes? Que un 9,8, madre mía, ¿no? Yo me debo con un canto en los dientes con un 5. Yo que soy una estudiante no modelo, porque soy neurodivergente, ¿no? Que bueno, que es otro tema. El sistema educativo no atendía a mi forma de aprender, ¿no? Y esta es otra de las cosas negativas. ¿Qué pasa cuando mi forma de aprender es diferente a la de repetir contenido como un papagayo? ¿Qué pasa si yo soy manipulativa o necesito experimentar, ¿no? Pues no entro dentro de este sistema, no saco, o sea, que yo fui una alumna mediocre, yo no pasaba del 5. Claro, además volvemos un poco a lo que hemos comentado antes. El problema está ya no solo en la individualización de todo esto, sino que no estamos interviniendo en ese tipo de situaciones cuando tenemos niños y niñas con neurodivergencia, pero no prevenimos para que no sufran, porque al final ese sentimiento de discriminación lo tienes, porque estás viendo que tú eres diferente al resto, porque de 30 alumnos, 2, que no es así, porque al final cada día hay más en la aula, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir. Pero 2 de cada 10 aprenden diferente, es como que, ¿por qué yo? ¿No? Claro. No te da la sensación de estar incluido o incluida y decir, ¿y qué pasa? Porque los adultos, yo no conozco a nadie que se relacione igual, que trabaje igual, y no pasa absolutamente nada. Claro, aquí es que hay una base súper importante que no tenemos en cuenta. Si desde la neurología nos están repitiendo, no hay ningún cerebro igual, ¿cómo? O sea, todos somos neurodivergentes. Claro. Lo que pasa es que uno sea más dócil, más rebelde, ¿no? Cada uno, y puede ser que encajes más dentro de esa normatividad. Pero el estigma tan fuerte que hay desde el sistema educativo, desde todas partes, del ser diferente, cuando dices, espérate, es que todo el mundo somos diferentes. Y además incluimos que dentro de la etapa de la adolescencia, el ser diferente es sinónimo de muerte social. Porque es imprescindible, porque si tú te estás desvinculando de tu familia, que eres un bebé, y estás soltando a tu familia porque tu ritmo de desarrollo humano lo necesita para convertirte en un ser social, y te sacan de la tribu, del grupo social de la adolescencia, de tus iguales, con los que vas a generar tu mundo adulto, estás completamente solo. Y estar solo para el ser humano, me refiero a recursos, ¿no? La soledad es buena, ¿no? Pero hasta cierto punto es la muerte. No, que somos seres sociales, claro, que eso es innegable. Que claro. Vivimos en una sociedad, no nos podemos ir a la montaña de ermitaños. ¿Podemos? Sí. Exacto. Una temporadilla. Claro. No está mal. No es ni calvo ni 3 pelucas, ¿no? Es como, necesitamos un equilibrio en cuanto a la socialización. Si yo tengo un estigma porque resulta que soy, un ejemplo que me pasa a mí, yo soy disléxica, ¿no? Entonces, a veces me trabo cuando estoy hablando, cuando
estos paros que hago o estos momentos de tocarme las manos me ayudan a elaborar la palabra en mi cabeza, pero porque he aprendido que esto hay que hacerlo para que no se rían de ti en clase, ¿entiendes? Pero yo de pequeña, es que además en mi casa siempre la broma, ¿no? Yo le decía a la barriga barriguín, pero en vez de barriguín decía garribín. Como, ay, qué graciosa la niña. Claro, en mi casa era muy gracioso porque era muy mona, era una niña pequeña. Con 15 años... Ya deja de ser ojo, gracioso. ahí no hay gracia ninguna. Y el ambiente hostil durante la adolescencia es muy común y muy peligroso. Y Marc, ¿cómo podemos equilibrar o paliar esto que comentamos? Es decir, tener un buen rendimiento académico con un enfoque más humano y más colaborativo con los niños. Pues mira, para mí hay como 3 puntos clave, que uno es el desarrollo del espíritu crítico, porque esto es otro de los aspectos que no se tiene en cuenta y que está muy relacionado también con la capacidad de elaborar discursos, sostener mi voz, ¿no? Y esa autonomía que necesitan los adolescentes. Otra es la inclusión de la educación emocional, por supuestísimo, como herramienta transversal. Bueno, las 3 cosas que voy a decir son herramientas transversales. No hay que quitarle tiempo a las matemáticas, a la ciencia, ¿no? Hay que incluirlo todo, que atraviese a todo el espíritu crítico, la educación emocional y el desarrollo de la creatividad y el juego, la exploración. Necesitamos estas 3, porque estas 3 cosas son las que nos hacen trabajar en equipo y colaborar, no competir. Y dentro de lo que es la convivencia, que hemos hablado que es fundamental, porque crea personas que son capaces de tener relaciones saludables, que al final es lo que buscamos como seres sociales en todos nuestros niveles, desde chico hasta grande, ¿no? Como nos faltan esas herramientas sociales y emocionales, ¿nos podría dar ejemplos de cómo afecta esto a las relaciones escolares? El bullying, por ejemplo. Es que el bullying es el gran ejemplo de todo, porque aparte del abandono escolar, como decía antes, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un grupo de adolescentes acose de una manera tan agresiva a otro adolescente? Esto, o sea, las personas no somos malas por naturaleza, ¿no? La pizarra blanca, ¿no? Además, cada vez se ve antes, en etapa más temprana, el bullying. Claro. Y llámalo bullying, llámalo... Porque da igual, porque antes solo se veía en el contexto escolar y ahora con las redes sociales se extrapola, ¿no? Claro. Que es mucho peor, porque al final lo tienes dentro y fuera del aula. Exacto. Otra cosa como con lo que acabas de decir, me ha venido así, es como el no saber manejar las herramientas tan potentes que tenemos. Porque las redes sociales o todo lo tecnológico es increíblemente maravilloso, pero ¿cómo se está usando? ¿En qué lugar? Ese melón es grande, ¿eh? Pero si yo no tengo educación emocional, ni soy consciente del daño que hace, no tengo espíritu crítico, del daño que hace exponer a una persona en redes sociales, no sé usarlo. Porque la estrategia que hay hasta ahora mismo con el tema móviles es no le des el móvil al niño hasta que tenga 16 años, pero luego le pones un arma tan poderosa en las manos y no la has enseñado a usarla. Y esto es un peligro de verdad, ¿eh? Es que cuántas menores, y aquí sí que es un tema que afecta mucho más a las mujeres, han enviado fotografías insinuantes a gente que no conocen. ¿Y qué repercusión tiene eso? Yo tengo un caso, precisamente un caso, de una chica que muy, muy pequeña hizo esto y bueno, un pánico social tremendo. Claro, es que esto además no caemos en la consecuencia que puede tener como fobia social, ansiedad, depresión, suicidio infantil, que luego hablamos y decimos, bueno, ¿cómo prevenimos esto? ¿Pero realmente sabemos de dónde viene? ¿O estamos investigando de dónde nos viene? Hombre, me gusta creer que sí estamos, al menos investigando. En el camino, yo creo que estamos en el camino. Pero queda mucho. Y la gran estrategia es la formación del profesorado en escucha activa, comunicación no violenta, educación emocional. El otro día leía una entrevista a Francesco Tonucci, que es un pedagogo, que decía, es que le estamos pidiendo a los niños que nos escuchen
cuando nosotros no sabemos escuchar. Es que un profesor y una profesora necesita estrategias de escucha. Yo creo que se nos olvida que existe el aprendizaje observacional, que es como no usa el móvil, pero yo estoy todo el día con el móvil. Exacto. Es como que, ¿qué estamos haciendo? Y además, lo que tú dices, el aprendizaje observacional no es solo que no se nos olvide, sino que es el que más repercusión tiene. Porque los niños son esponjas, claro, pues aplícate el cuento. Y esto es una realidad muy, 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 muy importante. Es que el ser humano aprende por imitación, no somos genuinos, ya no. A lo mejor en el día que un sapiens, o bueno, un neandertal, cogió una patata y dijo, la voy a cocer. Pues ahí sí estaba siendo genuina. Pero a partir de ahí, bueno, a partir de un cierta temporada, a partir de la revolución cognitiva, bla, bla, no hacemos más que repetir. Repetir. Ostras, pues ya que repetimos, que llevamos décadas repitiendo, vamos a mejorar algo, ¿no? Vamos a ser conscientes de que mi ejemplo es la mejor herramienta pedagógica que hay. Justo con esto, Mar, ¿qué soluciones podremos implementar en la aula para fomentar justo esto, ¿no? Ambientes inclusivos, ambientes más respetuosos, más sanos. Mira, por un lado está el añadir a las calificaciones la calificación cualitativa, es decir, descríbeme cosas que yo he logrado, ¿no? No solo me ponga un número, de hecho es que debería ser el sistema de evaluación, pero bueno. Y por otro lado, pues mira, ejemplos prácticos, esto de que hablamos de incluir la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, ¿no? Todo esto, pues por ejemplo, vamos a hacer un podcast de la escuela o la radio de la escuela o la prensa de la escuela en la que cada grupo de alumnos se dedique a un tema con diferentes perspectivas. Puede ser, pues, la clase de historia se puede transformar en un programa sobre, yo qué sé, el paleolítico con diferentes perspectivas, la biológica, la histórica, ¿no? Como, ostras, es mucho más fácil hacerlo así y el alumno y la alumna va a aprender mucho mejor que de una manera tan rígida y tan esquemática, ¿no? Totalmente. Al final, cada etapa evolutiva tiene unas necesidades emocionales que hemos visto que son únicas. Ya no solo únicas como personas, sino por la etapa evolutiva también. Entenderla al final yo creo que es algo clave para poder diseñar estos modelos educativos que nos ayuden realmente a entender el bienestar infantil y a saber cómo lograrlo. ¿Cómo deberían o cómo crees que deberían los sistemas educativos adaptarse a estas necesidades emocionales, pues, en la infancia, adolescencia y juventud? Pues mira, la flexibilidad es súper importante. Hay una cosa como muy rígida dentro del currículo. ¿Cómo puede ser que yo haga una unidad didáctica y si no funciona, sigo para adelante? Oye, es que no está funcionando y esto es súper importante. Es que si estamos trabajando con personas, y esto lo sabemos todas las personas que trabajamos de cara al público, ya no solo los que trabajan en sanidad, sino el psicólogo, el camarero, el dependiente, tú necesitas ser flexible, porque la persona es flexible, es dinámica. Incluso una misma alumna o alumno puede estar en diferentes estados a lo largo de un curso o a lo largo de un día incluso. Entonces, es súper importante que seamos flexibles a la hora de nuestras prácticas educativas, porque tenemos que ofrecer, que no se tienen que adaptar los niños a nosotros, nos tenemos que adaptar nosotros a los niños. Y lo que funcione con un grupo o en un aula no tiene por qué funcionar al año siguiente, que son niños diferentes. Exacto, ni a la semana siguiente. Es que a lo mejor resulta que ha habido una catástrofe natural y hay o ha habido una catástrofe emocional. Una pandemia, por ejemplo, que la hemos tenido, que ha venido una pandemia y que hemos seguido educando igual. Y no, pues, no. Como que, bueno, ¿alguien se ha planteado? Porque si los adultos lo pasamos mal con la pandemia, un encierro. Imagínate. Los niños y niñas acostumbrados a salir, jugar, ambientes más dinámicos, todo el día en casa. Gente que vivía, por ejemplo, en pisos que no tengan pues patio, que no pudieran salir, ni siquiera una terraza. Imagínate. Si ya era agobiante para los adultos, nadie ha pensado en cómo sería para los más pequeños. En el momento de tu vida en el que tú lo que necesitas es relacionarte con otros como tú.
por evolución, o sea, porque tu cuerpo te lo está pidiendo, no porque tú decidas querer más a tus amigos que a tus padres. No, no, no. Es que tu sistema de desarrollo humano te está pidiendo, imagínate, encerrado en 4 paredes, por ejemplo, a mí me pasó que me pilló la pandemia en una ciudad en la que mi piso era 30 metros cuadrados, sola. Imagínate un adolescente con su familia, que generalmente hay muchos choques en esa época, porque tampoco nos enseñan a ser padres, que esta es otra, pero ese tema también lo vamos a dejar aparte. Entonces es muy complicado, hay que ser muy, muy, muy flexible. ¿Qué aspectos consideras que son prioritarios para atender en cada etapa? Pues mira, en la infancia, como las 2 primeras etapas evolutivas, es súper importante el tema de la vinculación, el juego, la manipulación, la creatividad en todas. Yo es que soy muy pro creatividad, lo siento en el alma, es que es donde está. El dar seguridad, el que esa personita, reciba estrategias de confianza en sí misma, el refuerzo positivo al final, el que si te sales del dibujo coloreando no pase nada, el que si no te sale la L como pone en el cuadernillo rubio, ¿te acuerdas de los cuadernillos rubios? Sí, todos los veranos. Toda mi vida. Si no te sale esa L, pues vamos a probar a hacerla con plastilina o vamos a probar a dibujarla con el dedo en un cubo de arena. ¿Sabes? Como no poner el foco de atención en el error, sino en cómo conseguir, ¿no? En la estrategia, en la planificación. Luego, en la adolescencia es súper importante, y aquí sí, que se permita la libertad de exploración, porque es que es lo que necesitamos en esa etapa. Para aprender a ser adultos funcionales o adultas funcionales, necesitamos aprender y experimentar qué funciona y qué no funciona. Está todo muy estructurado, no le damos espacio a la creatividad, no le damos espacio al juego, no le damos espacio a la socialización, a el debatir, porque si una alumna, mira, yo me acuerdo una vez que, parece que no, pero sí tiene que ver lo que voy a decir, tuve que hacer un programa de educación emocional por los pueblos de mi ciudad, y era un pueblo muy pequeño y muy metido en el centro, ¿no? Como muy autóctono, por decirlo. Y esos chicos me decían, no, ten cuidado, que este curso es muy problemático, si ves que no, oye, déjalo, no te preocupes. Etiqueta ya de rebelde y tal, y yo, bueno, pues ya está, he trabajado con gente de la calle, no creo que unos adolescentes me vayan a comer, pero bueno, yo voy con esa tal. Y me senté y empecé a hablar con ellos, los chicos estuvieron, porque además eran todos chicos, 1 hora. Maestra, tienes que venir más a menudo. ¿Por qué? Porque me comí con patatas su discurso, que era completamente diferente a mi ideología, pero lo escuché. Si yo hubiera reaccionado y hubiera dicho, no, es que eso que estás diciendo, no, déjalo que hable. Luego van a llegar. O sea, la radicalización en la etapa de la adolescencia es necesaria. Tienen que pasar por todos los puntos para saber cuál es el término medio de las cosas, ¿no? Entonces, hay que poder escuchar sus discursos y no imponer el nuestro. Pero claro, esto es muy difícil. Es muy complejo. Es muy complejo porque eso da mucho espacio al caos. Y los adultos no quieren sostener el caos. Pero es muy curioso porque me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, de mi yo pequeña, que yo era pues muy tocona, ¿no? Y me encantaba tocar todo lo que había por medio. Y de chicos sí se nos permite esa exploración, y luego en la adolescencia es como que no, ya encorsetado. Que es como que... Pero es que yo he explorado de chica, pero no explora las cosas que puedo explorar ahora de adolescente. ¿Dónde está la diferencia? Es que no hay ninguna diferencia. La diferencia está en que se supone que no, hay que hacerlo así. Y no es verdad. Sí, de hecho, si miramos otros sistemas educativos, como puede ser el de Finlandia, por ejemplo, que es un buen sistema educativo, que tiene unos rendimientos bastante altos, o Singapur, aparte de incluir mucho la educación emocional, permiten mucho la flexibilidad a la hora de cómo aprende esta persona, ¿no? Y es que lo manipulativo no solo pues esto, lo que tú dices, tocar, sino el permitir que cada uno tenga su forma de aprender y su forma de expresarlo. Porque, por ejemplo, yo soy muy buena hablando y de adolescente escribiendo no era tan buena. Entonces, claro, yo perdía un montón porque yo decía, claro, es que esto, si yo te lo hubiera explicado.
Claro, exámenes orales, que es tan fácil como eso. Y aparte, si lo vas inculcando desde la infancia, el miedo a hablar en público se pierde, o sea, como que son cosas que tienen mucho beneficio. Luego, al fin, en la adultez hay que hablar en público porque te relacionas en un ambiente laboral. Exacto. A no ser que ahora con el teletrabajo 100% bueno, quizá, pero es complicado. Es que al final siempre hay una exposición, ya sea escrita o oral, hay una exposición. La vida es ponerse. Entonces, oye, vamos a preparar a la gente, pero de verdad, no solo en que hagan muy bien las ecuaciones de segundo grado, que sí, repito, son súper importantes, porque gracias, pues, ¿no? Como siempre los adolescentes, pero yo ¿para qué tengo que estudiar esto, no? Pues hombre, lo tienes que estudiar si quieres saber cómo funciona tu móvil, que tanto te gusta usar, ¿no? Pero es que todo esto es muy importante, pero también es muy importante el que yo pueda ser una adulta funcional. Claro, es que una cosa no quita la otra. Exacto. Es decir, no hay que quitar y añadir, sino que hay que dejar y añadir. Complementar. Exactamente. Al final, una de las cosas que también has comentado antes, cuando hemos hablado de neurodivergencia, es la neurociencia, como la neurología, la neuropsicología, que es una de las gran aliadas, gracias a Dios, en la actualidad. Y además hay muchos estudios que en este campo nos explican cómo las emociones influyen sobre todo en nuestro aprendizaje, en el desarrollo cerebral, en el desarrollo emocional. Integrar esta neurociencia en la educación podría transformar los métodos pedagógicos, que además ya se ha visto y se está practicando, ¿no? ¿Cómo crees que los descubrimientos que se hagan en la neurociencia pueden enriquecer la educación emocional? Mira, un ejemplo súper sencillo. Sabemos que el aprendizaje que hace una persona en un estado de ánimo se fija se fija mucho más fácil y más rápido cuando la persona tiene un estado de ánimo positivo que está segregando dopamina, serotonina, ¿no? Todo esto, a cuando lo está haciendo con cortisol. El juego, la gamificación tan ahora de auge, que gracias a Dios que está de auge, ¿no? Es la estrategia más divertida de aprendizaje. Si eso es que es tan simple como eso. Si el cerebro fija los aprendizajes mucho más rápido y a la hora de recuperarlos en la memoria le cuesta mucho menos trabajo hacer algo que ha aprendido en un estado de ánimo en el que se segrega dopamina, serotonina, etcétera, pues vamos a buscar estrategias que generen eso. Tampoco aquí es Wonderland, ¿eh? No es que todo el mundo esté feliz ahora, no vamos a poner todo el día Happy Flower en nuestros centros escolares, pero oye, vamos a facilitarlo, ¿no? Porque también, por ejemplo, después de una discusión, si se llega a un acuerdo en el que todas las partes salgan beneficiadas, ahí también hay felicidad. Entonces hay que poder sostener ese cuello de botella, ¿no? De decir, vale, a lo mejor ha habido un conflicto en ese juego, porque el juego, pues a veces, sobre todo si somos competitivos, que la competitividad está bien, pero hasta cierto punto, va a haber conflicto, pero si sostenemos el conflicto y les damos estrategias para resolverlo de manera gratificante para todos, va a haber una segregación de dopamina y serotonina, y ese aprendizaje se va a fijar y se va a recuperar mucho más rápido que el que hacemos en cortisol. ¿Cómo está siendo? Pues lo que decía antes, cómo es posible que tengamos a un montón de alumnas y alumnos jóvenes medicalizados para que no haya tanta cortisol. No funciona, ¿no? Incluso con esto que comentas se me viene a la cabeza porque es muy curioso que en la sociedad actual, en el mundo laboral, cuando somos adultos, sí se valora mucho eso, es decir, hay que tener muy motivados a todos los trabajadores y trabajadoras, tienen que estar, porque al final se ha visto que eso mejora el rendimiento, mejora la satisfacción de los trabajadores, la pertenencia al grupo, a la empresa, etcétera. Y no se valora en etapa educativa. Que son las más importantes. Es como que, ¿cómo no hemos dado cuenta que la adultez sí? ¿Pero por qué en la infancia no? Porque la infancia es diferente. No es que los niños son niños. No, perdona. Los niños son personas, igual que tú. No esto de hablarle a los niños como si fueran muñequitos. Hola, niño. Eso ya fue. Se acabó. Ya fue. ¿Por qué? Pues porque como que infantilizamos, perdón, esa palabra es difícil para mí, infantilizamos a la juventud. Y no, este es un error muy grande porque caemos en el paternalismo y el paternalismo ya sabemos que no funciona. Entonces, ¿por qué esa diferencia? No sacamos nada bueno. Oye, ¿por qué no empezamos a pensar que son como tú, pero con otras estrategias?
que lo único que los diferencia a un niño o un adolescente de un adulto es las estrategias que tenga para gestionar la vida. Claro, y la etapa es la del desarrollo en la que estés, Claro. que no tiene tampoco... Las necesidades. ¿Nos podría comentar algún ejemplo, alguna herramienta práctica que se pudiera usar con respecto a esto que hemos hablado, ¿no? De enriquecer desde la neurociencia la educación emocional en el aula? Pues mira, los programas de educación emocional son súper importantes y es que claro, ¿cómo te pongo un ejemplo de todo esto, no? Aparte de la formación del profesorado, muy sencillo, un diario emocional para cada alumno, cada día. O comparar los estados del tiempo, ¿no? El clima, con los estados de ánimo. Que cada alumno diga, pues hoy estoy tormentosa. Vale, ya sabes, ¿no? Se puede hacer una... que me ha acelerado mi cabeza. Mi cabeza a veces va muy rápido y mi lengua no. Se puede hacer como una ronda inicial en la que cada día, cada alumno diga soleada. Simplemente no tardas ni 5 minutos en hacerlo. Ya sabes cómo están tus compañeros, sabes cómo vienes a clase y a lo mejor ese día esa persona ha tenido un problemón en casa y no está para tonterías. Lo podemos tener en cuenta. Otra de las estrategias que es súper, súper, súper importante, los círculos de confianza. Cuando yo digo esto en las formaciones para el profesorado, ya, pero ¿cómo van a hacer? No se fían los unos de los otros. Si lo hacemos desde la infancia, se fían. Incluso en la adolescencia, si lo haces de forma comprometida y genuina, porque no les valen que les vendan la moto, porque la conocen, esa confianza se da. Yo he visto cómo se desvelan secretos muy, muy importantes en un círculo de confianza de una clase etiquetada como la clase rebelde. ¿Por qué? Pues porque se genera ese espacio, un círculo de confianza a través de juegos, a través de preguntas, a través de debate. Al final, es una de las mejores estrategias de trabajo en equipo, de todo. Necesitamos esfuerzo también por nuestra parte como adultos para acompañarle en todo esto, que no es hacerlo, es solo acompañarle. Exacto. Es que una cosa que pasa con el sistema de acceso al trabajo del profesorado es que es flojito y muy estandarizado. Entonces, claro, ¿cómo es posible que una persona que ha hecho una carrera específica no tenga una gran formación? Porque el máster del profesorado está, sí, es importante, pero es flojo, es bastante flojo. O sea, es que de hecho, antes de venir aquí a hablar contigo, he hablado con una persona que ha hecho este máster desde la rama de la filosofía. Le dije, compárteme las asignaturas, lo que has dado. Las de psicología del desarrollo son súper flojas. Me lo puedo imaginar. Y no voy a entrar en más detalles. Bueno, vamos a pasar, porque hay una de las cosas que has comentado como ejemplo es el tema de las calificaciones, ¿no? Si yo pienso en mí cuando yo estaba en el cole, a mí me valoraban con la nota. Es decir, te ponían aquí 9, además así con tu rayica bien puesta. O en rojo también. En rojo que grande. Se vea. Ahí está. Te ponían muy mal. No hables tanto. No hay nada colaborativo, no se evalúa si tú eres buena compañera o buen compañero, si tú has ayudado, ¿no? Esa parte social, ese trabajo en equipo, no se valora, porque es lo que hemos hablado antes, ¿no? Al final es todo individualizado. ¿Qué pasaría si nos replanteamos todo esto y el concepto del éxito y nos vamos hacia algo más inclusivo? ¿Te imaginas qué pasaría? No me lo imagino, cuéntamelo. ¿Qué pasaría? ¿Qué haríamos? Sería una comunidad mucho más dulce, que tu vecina se le rompa el calentador y le abras la puerta de tu ducha para que se duche en tu casa. Un poco lo que pasó en la pandemia, como que hubo ahí un conato de ¡ay, que vamos a ser mejores! No hemos salido mejores, lo hemos intentado. Pero eso, si se fomentara y si el refuerzo se diera sobre lo positivo, llamarlo positivo no me gusta, pero bueno, sobre las cualidades que tiene la gente que le ayudan a crecer y le hiciéramos una crítica constructiva de cómo mejorar aquello que lo entorpece, tendríamos una comunidad, una sociedad mucho más colaboradora, mucho más comprometida,
más autónoma, más creativa, con más capacidad de decidir su propio futuro, de tener las riendas de su vida, con capacidad de poner límites asertivos, de alejarse de aquello que le hace daño. Es que puedo seguir. Sí, es que una lista interminable. Al final, como ha dicho, los sistemas educativos basados en la cooperación y en todas estas cosas, yo creo que demuestran beneficios para todos los involucrados. No solo alumnado, sino estamos hablando de equipo docente, familia. Estamos hablando ya de todo el compendio, ¿no? De todos los actores implicados. ¿Cómo crees que pueden, pues, educadores y personas, ¿no?, que deben participar y tomar decisiones de todo esto, me da igual quiénes sean, fomentar entornos de aprendizaje cooperativos en vez de competitivos? A ver cómo lo digo, de la forma más sana y respetuosa posible. Bueno, por un lado está lo que decía antes de el esfuerzo hay que tenerlo en la labor docente y en hacer una autoevaluación crítica, no destructiva, por favor, porque no hay que hacer falta que no, soy la peor profesora del mundo porque le he puesto un negativo porque hable. No es eso. Es ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo me involucro mejor con mi trabajo? Ya, pero es que no me pagan lo suficiente. Pues entonces vete a un trabajo donde no haga falta involucrarse, porque si trabajas en la herramienta más importante de la sociedad, tienes que estar a la altura. Esto por el lado docente. Por el lado gubernamental. Gracias, gubernamental. Es súper importante que haya un replanteamiento de cómo estamos tratando el sistema educativo. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro haya habido tantos cambios de leyes educativas en tan poco tiempo? ¿No sería mejor hacer una coalición de expertos para que diseñaran el sistema educativo independientemente del partido que gobierne? Esto así como propuesta, ¿eh? Así lo dejo. Y así como desde que soy muy pequeñita, que yo no soy mucho más, ¿sabes? Que como desde mi esquinita del mundo es mi forma de ver la situación. Hay que hacer un replanteamiento de las políticas educativas. Y luego, desde la familia, hay que enseñar a las familias a estar involucradas de verdad en el proceso educativo de su hija. Sin paternalismo, desde el respeto, desde el acompañamiento, sabiendo muy, muy bien cuál es tu rol como madre y padre en el acompañamiento de la labor del profesorado. Porque tampoco es que ahora venga una madre o un padre y me diga a mí cómo tengo que hacer mi trabajo. Eso no. Pero sí trabajar en equipo. El trabajar en equipo es súper importante. Darle importancia, esto es otro puntito más, a todos los agentes de la comunidad escolar, porque tan importante es el profesor o la profesora como la persona que vacía las papeleras y limpia el aula y limpia los cuartos de baño. Son todos imprescindibles para que eso funcione, para que esos niños y niñas tengan cada día un espacio de calidad en el que recibir su aprendizaje. Yo creo que además son puntos que todo el mundo tendría que apuntarse. O sea que yo espero que hayan cogido papel y boli. He dicho. Muy bien, di que sí. Bueno, estamos llegando al final, Mar, y hay una de las preguntas que te he hecho al principio, ¿no?, que hemos comentado al principio del seminario. Y yo creo que hemos respondido a lo largo de la conversación. Pero bueno, por si acaso, y me gustaría hacer hincapié para que la gente pues lo tenga en cuenta, ¿crees que vamos en la dirección correcta? No. Pues sí, pero no. Tenemos que empezar a cambiar, claro, hacer cambios ya. Por un lado sí, porque pues gracias, muy entre comillas, a la pandemia se puso en evidencia la necesidad de trabajar en la salud mental. Entonces, por ese lado sí, como que vamos cambiando un poco la mentalidad y deja de ser un estigma y de un tabú, pero por otro lado queda tantísimo trabajo. Sí, nos queda todavía mucho, pero bueno, antes de acabar hay una pregunta que no puedo no hacerte, que es ¿qué lección aprendida te gustaría haber sabido antes en tu carrera? Que no tengo que ser perfecta, que no pasa nada si no llego a las expectativas del otro o de la otra, que mi forma es igual de válida que la de los demás, porque, bueno, lo que decía, ¿no? Yo he sido una estudiante mediocre porque no encajaba dentro del sistema educativo. Si a mí me hubieran dejado hablar, me hubiera comido el mundo.
No hace falta comerse el mundo, pero entonces como la aceptación de lo que eres y la naturalidad a la hora de mostrarlo, creo que es un elemento súper importante. Porque yo he estado muy perdida en todo mi proceso educativo y laboral. O sea, yo empecé a trabajar ya con cabeza con casi 30 años. Entonces, a mí me hubiera gustado muchas cosas. Oye, Mar, pues muchísimas gracias de verdad por contarnos, por abrirte, por iluminarnos un poquito el camino, ¿no?, que tenemos que seguir desde pues toda tu formación y desde todo lo que tú sabes. Y ha sido un verdadero placer tenerte con nosotras. De Muchas verdad gracias a ti, y la verdad es que yo siempre estoy muy a gusto hablando de estas cosas. Me alegro muchísimo. Bueno, y a todas las personas que estáis viéndonos y escuchándonos detrás de la pantalla, pues como siempre, una vez más, muchísimas gracias por seguir formando con nosotras.